pasar según ellos, que después no les pasó. De repente se apareció en medio de la habitación y les dijo: Shalom, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Y todos los temores, los miedos se disiparon, porque donde está el Señor siempre habrá paz, siempre habrá bendición. Tal vez no habrán otras cosas, pero cuando está la bendición del Señor en una casa, en un hogar, en una iglesia, en una vida, en un ministerio, hermanos, eso es lo más importante y el tesoro más grande que podemos tener en esta vida. Hoy, mis queridos hermanos, me gustaría llevarles a 3 pasajes del Antiguo Testamento que se encuentran en el libro de Reyes. Analizando estos pasajes que vamos a ver en esta tarde, me ha llamado mucho la atención que hay como un denominador común entre ellos 3. Permítame decirles que este mensaje nace casi diríamos que de un sueño que durante toda la noche me persiguió con estas porciones, con estas historias, con estos textos, con estos personajes. Y temprano a la mañana me levantaba y buscaba en la Biblia dónde estaban estas escrituras. Y la primera de ellas está en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 6. Una historia muy interesante que vamos a analizar en primer lugar en la tarde de hoy. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: viva el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Este primer pasaje que quisiera compartir con ustedes es muy interesante. Me llama mucho la atención porque es la primera vez y última en la Biblia que unos animales, en este caso unos cuervos, unas aves, van a ser los instrumentos que Dios va a utilizar para llevarle comida a su siervo, el profeta Elías. Ahora, lo primero que me llama la atención es el tiempo en el cual le tocó vivir a este hombre de Dios. Nada más y nada menos que en el tiempo del perverso y terrible rey Acab, casado con aquella reina terrible que financió durante mucho tiempo el culto falso a Baal, llamada Jezabel. Este matrimonio, esta pareja, hicieron muchísimo daño a la economía del país. Financiaron todo lo que nunca tenían que haber financiado con el dinero, con las arcas del reino. Llevaron al país a la ruina económica y también, como no, espiritual. Y es que cuando en un país falla lo espiritual, siempre tarde o temprano lo económico, lo social y todas las áreas de la vida de ese país se van a ver afectadas. Por eso, por ejemplo, España es un país que está siendo gravemente afectado económicamente, y probablemente más que lo esté, porque hace mucho tiempo le dio descaradamente las espaldas a Dios, aprobando leyes antibíblicas, apoyando movimientos que nunca tenía que haberse metido a apoyar, y haciendo cosas que han provocado, provocado la ira y el juicio de Dios.
Y queridos hermanos, fue el profeta Elías el que amonestó en más de una ocasión a este dignatario, a este rey llamado Acab. Pero no hubo cambios. Acab era una persona que era tremendamente manipulable, y quien lo manipulaba, pero para mal, era su esposa Jezabel, una perversa reina que despilfarró el dinero del reino, financiando a cientos y a cientos de falsos profetas para que adoraran a un tal Baal, un ídolo muerto y mudo que no servía para nada, como ningún ídolo sirve para nada. Dice la palabra de Dios que los confrontó en lo alto del Monte Carmelo, en aquella cordillera montañosa. Confrontó a los profetas de Baal y les dijo: ha llegado el momento de la verdad. Vamos a demostrarle al pueblo, vamos a demostrarle al país cuál es el verdadero Dios, si el vuestro o el mío. Construyeron altares de piedra, pusieron algunos animales encima, pero no pusieron fuego. El profeta Elías les dice: invocad a vuestro Dios, ya que es Dios, invocadlo, y si es un Dios verdadero, que responda por fuego. Si no lo hace, quedará en evidencia de que es un Dios falso. Y después me tocará a mí. Después yo oraré a mi Dios, y si Dios me responde por fuego desde el cielo, les demostraré que mi Dios es el verdadero y el vuestro es el falso. Todos conocemos la historia. Los profetas de Baal se esforzaron, gritaron frenéticamente desde la mañana hasta bien entrada la tarde, y todo fue inútil. Porque la Biblia dice que los ídolos de las naciones, y en todas las naciones de la tierra hay imágenes, hay ídolos, hay estatuas, en todas. Pero todos son mudos, todas son ciegas. No pueden caminar, no pueden oír, no pueden moverse, porque son hechos por las manos del hombre, y es el hombre el que las tiene que sacar. Y por ejemplo, este año en Semana Santa en España no pudieron sacarlas de paseo por el coronavirus. Así que tendrán que esperar un año más para que los hombres vuelvan a sacarlos y a meterlos otra vez en sus correspondientes iglesias, capillas o catedrales. No le gustó para nada lo que había hecho el profeta Elías, porque Elías en aquella montaña, en aquel día, demostró que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de él también, era el Dios verdadero, porque respondió por fuego. Y quedó en evidencia que el culto a Baal era un culto falso, un Dios que no servía para nada. Pero la Biblia nos enseña que llegó un momento en el que el profeta Elías, pues antes de todos esos acontecimientos, les dice al rey Acab que va a venir una sequía sin precedentes. 3 años y medio, dijo él, que no iba a caer ni una sola gota en el país. El Señor le dice que se vaya al desierto, al oriente, a Querif, donde hay un arroyo, y allí él va a ser sostenido, él va a ser cuidado de una forma sobrenatural por su Dios, al cual ama y al cual honra y al cual predica. En obediencia se dirige a esa localidad que la estáis viendo en pantalla ahora mismo, donde estaba el arroyo, el torrente, el Querib. Y es en aquel lugar donde todas las mañanas y donde todas las tardes unos cuervos, unas aves, Dios las utilizó para traerle pan y carne a su siervo. Y el agua la tenía allí en el arroyo hasta que definitivamente terminó secándose. Algunos han especulado acerca de si esto era así o es una mala interpretación. Y como la palabra Oredim tiene la misma raíz que la palabra comerciantes, algunos piensan que en vez de cuervos eran árabes, habitantes del desierto, los que le llevaban por la mañana y por la tarde comida al profeta, al varón de Dios. Pero la realidad es que Dios a veces puede utilizar lo que menos nos imaginamos para suplir nuestras necesidades. A veces tenemos como una fe muy cuadriculada, unos criterios ya muy estructurados, de tal manera que no le damos lugar a que Dios pueda hacer algo nuevo, algo diferente. Cuidado, que esté en la Biblia, que no se salga de los parámetros de la palabra.
Algunos podían decir, pero ¿cómo Dios va a utilizar unos cuervos cuando al fin y al cabo es un ave tan asustadiza que siempre suele huir del hombre? ¿Cómo va a utilizar Dios esos pájaros para llevarle carne y para llevarle pan a su siervo? Pues lo hizo, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando una persona actúa en obediencia y está dispuesto a estar en silencio, en el anonimato, pero gozándose en el Señor, Dios a esa persona lo honra y lo bendice. ¿Cuántos de ustedes han mencionado ese versículo que dice: entra en tu aposento y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público? Pues aquí vemos cómo el Señor está honrando a su siervo, que ahora tiene que mantener una compostura de silencio, de calma, de espera, pero no una calma en desesperación. No un silencio lleno de quejas, sino que él sabe que el Señor lo está preparando. Y la evidencia es que el Señor no para en ese tiempo de suplir y de proveer todas y cada una de sus necesidades. Y permítame decirles que el Dios de Elías sigue vivo y es nuestro Dios. Así que si ahora no podemos tener las iglesias llenas, no se preocupen ustedes, que Dios tiene sus cuervos, Dios tiene sus instrumentos que aunque no los conozcamos, ni nos imaginamos que existen, Dios puede mandar la provisión por la mañana, por la tarde y por la noche, cuantas veces quiera, porque para el Señor no hay nada imposible. Y el Señor puede utilizar lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y lo está haciendo hoy en día, porque el Señor está cuidando de su iglesia. Porque Él dice que Él sustenta y cuida a su iglesia, que no solamente dio su vida en un momento determinado de la historia por ella, sino que la sigue cuidando y sustentando cada día. Y ese ejemplo que nos pone el Señor ahí en la carta de Pablo a los Efesios, es el ejemplo que el Señor le da a los maridos para que cuiden y sustenten a sus esposas, como Cristo cuidó y sustentó a su amada iglesia. ¡Qué tremenda historia! Imagínense la sorpresa del profeta Elías cuando de repente veía venir cuervos con pan, con carne en sus picos, y ahí se lo dejaban y se volvían, y después a la tarde volvían otra vez. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios! Que puede utilizar lo que menos se nos pasa por la mente para sorprendernos y para suplir nuestras necesidades. Pero toda esta historia empieza por un acto de obediencia. Y es que cada vez que obedecemos al Señor, siempre hay bendición. De hecho, la Biblia dice, y Elías lo sabía perfectamente, que la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Saúl pensaba que no, que lo que Dios pedía y demandaba, y para Dios lo más importante eran los sacrificios, no la obediencia, y se equivocó, y miren cómo terminó. Pero Elías obedece, Elías se sujeta a la voluntad de Dios, y Dios lo cuida, y Dios lo bendice. Y hermanos, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de confinamiento, tenemos que tener la paz y la tranquilidad y la confianza absoluta de que el Señor mandará sus cuervos a la hora que quiera y cuando quiera para suplir todas y cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero Dios, que es un Dios que es tan variado y nos puede llevar de una experiencia a otra y de un lugar a otro cuando quiera, cuando el arroyo de Querib se secó, le vuelve a hablar a su siervo Elías y le dice en el versículo 8, vino a él la palabra de Dios y le dijo, levántate y vete ahora a Sarepta, a la otra punta del país, Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense qué tremendo. Las viudas lo pasaban muy mal en aquellos tiempos. Además era tiempo de miseria, de pobreza, de escasez, de sequía.
Pero Dios le dice a su siervo que en Sarepta de Sidón hay una viuda que no es judía, es gentil, que ha recibido la orden de parte del Dios Todopoderoso de que tiene que sustentar y tiene que cuidar la vida de su siervo, el profeta Elías. Y allí se dirige Elías a Sarepta de Sidón. Y entonces, versículo 10 dice que se levanta, se va a Sarepta, y cuando llega a la puerta de la ciudad, se encuentra una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y entonces ella responde y dice: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había más. Un poco de harina y nada más. Un poco de aceite. Y a continuación esperar la muerte. ¡Qué tremendo! Y ahora lo poco que tiene este hombre, que no lo conoce de nada, viene y le pide que le dé de comer primeramente a él. Y Elías le dijo: no tengas temor. Versículo 13: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. No es un hombre, no es un abusador. No es un hombre que está abusando de su autoridad como profeta, no, la está probando, porque ya él sabía que el Señor le había pedido a ella que tenía que cuidar del profeta Elías. Por lo tanto, lo que está haciendo es probarla, lo que está haciendo es ver si es obediente a lo que Dios le ha dicho que haga. Y entonces, él le dice en el versículo 14, porque el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Otro acto de obediencia. ¿Os dais cuenta? Primer pasaje que leímos, Elías recibe la orden, Elías no la cuestiona. Elías no dice: yo qué voy a hacer en ese lugar, yo no conozco a nadie, de qué voy a vivir, de qué voy a comer. Él no dice nada en contra de la orden de Dios. Él se levanta y se va al arroyo de Querit porque su Dios se lo ha dicho en obediencia. Y repito, detrás de la obediencia siempre viene la bendición y el respaldo de Dios. Ahora es al revés. Ahora es él el que pone a prueba a una mujer viuda, una mujer sin recursos, una mujer que está en las últimas, ya no le queda nada más. Una mujer que está esperando morirse. Y ahora le llega un invitado para colmo y le pide que le dé de comer a él. Pero él la anima. Él la anima con una palabra y le dice: tú no te preocupes, que el aceite no va a escasear, la harina no va a menguar, porque el Señor está conmigo, el Señor está en este lugar, y tú no te preocupes, que todo va a salir bien. Y yo creo, queridos hermanos, que en este momento, en esta tarde, en esta situación, el Señor hoy nos dice a cada uno de nosotros: pueblo mío, amada iglesia mía, no tengan miedo, no tengan ningún temor a lo que dicen las noticias, a lo que dice el gobierno, que tardarán años y años en que España levante cabeza. Puede ser que a lo mejor tengan razón, pero nuestro sustento, nuestro respaldo no viene del gobierno, nuestro respaldo viene de nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y la Biblia nos enseña que el Señor va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Biblia, ahí tienen Biblia. Estudios de la palabra, ahí tienen estudios de la palabra. Comida, no faltará comida, porque joven fui y he envejecido y nunca he visto a un justo mendigando pan por las calles.
En otras palabras, Dios está probando nuestra fe. ¿No lo veis o no? ¿No lo veis claro? Dios está probando nuestra paciencia. Dios está probando nuestro conocimiento. Dios está probando nuestra fe. ¿Por qué? Porque después de esta prueba, si la probamos, saldremos fortalecidos y victoriosos en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice la Biblia, versículo 15, ella hizo como el profeta le dijo, comieron, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios le había dicho a través del profeta Elías. Qué bendición tener a este hombre en la casa, una mujer que estaba a punto de morir, y que de repente Dios mande a este hombre, y mientras él está allí, la bendición de Dios no para. No se murieron de hambre. No se murieron de hambre, como ningún creyente morirá de hambre. Porque el pan nuestro de cada día el Señor nos lo dará. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Si esto ya lo tenemos claro y lo hemos aprendido, esto nos prepara, esto nos ha capacitado para dar un paso más. Miren lo que ocurre de repente. La mujer está contenta. La palabra de Dios está cumpliendo. La provisión no para de llegar. Usan aceite, pero aceite siempre hay. Usan harina, harina nunca disminuye. Pero ahora ocurre algo inesperado. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, el niño murió. Es decir, en medio de tanta bendición, en medio de tanta provisión milagrosa, el niño de repente se muere. Y la mujer le dice al profeta Elías, ¿pero qué he hecho yo para que ahora me ocurra esto? Y yo creo que hay una pregunta que nos puede terminar volviendo locos si le damos demasiado lugar y demasiada importancia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pérdida de poder adquisitivo? ¿Por qué el trabajo no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y esa pregunta tenemos que descartarla de nuestra vida inmediatamente. Porque un cristiano y un hombre de Dios no tiene que estar todo el santo día preguntándole a Dios, ¿por qué me pruebas? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no me suples esto? ¿Por qué no me das aquello? Así no habla un hombre y una mujer de fe. Ella pensaba que esto le pasaba por los pecados que había cometido en su juventud. Mira lo que dice ella. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ya comienza a hablar mal. Cuidado la forma como hablemos en este tiempo, hermanos. Cuidado las palabras que salgan por nuestra boca diciendo tonterías. En momentos de enfado y en momentos de desánimo cuenten hasta 10, porque las palabras que salgan por nuestra boca pueden hacer mucho daño, no solamente a nuestra fe, no solamente a nuestra vida, sino también a las personas que están a nuestro alrededor. Ella comienza a hacer una interpretación incorrecta de las circunstancias. Ella dice, bueno, esto debe ser por un pecado tremendo que yo cometí en mi juventud y ahora me viene el pago y ahora me viene el castigo y la consecuencia de aquel pecado que cometí. No, señor. No, señor. Esto ha ocurrido para que otra vez el Señor fortalezca la fe de esta mujer gentil y para que esta mujer vuelva otra vez a crecer, viendo que Dios no solamente suple aceite y harina, sino que además el Señor también resucita gente de la tumba, aunque estén muertos. Y quiero decirles como detalle interesante, que esta es la primera resurrección que se produce en la Biblia. Después vendrían otras, pero esta es la primera vez que un hombre ora para resucitar a un muerto, en este caso a un niño. Saben, hermanos, esta mujer fue tan probada y fue tan bendecida que ustedes, si van al Evangelio según San Lucas, el mismísimo Mesías, el mismísimo Señor Jesucristo dijo, muchas viudas hubo en los días del profeta Elías, pero el Señor solamente lo mandó a la viuda de Sarepta
de Sidón. Es decir, Dios sabe dónde vives. Dios sabe cómo está tu corazón, tu necesidad en este momento. No importa si vives cerca o lejos, si estás sola, rodeada de tus hijos, o estás en familia, o eres viuda, o tienes trabajo, o lo has perdido, no importa. Dios conoce absolutamente todos y cada uno de los detalles de nuestra vida. Y así como el Señor suplió en un momento determinado la necesidad material de la vida de la viuda de Sarepta de Sidón, ahora con esta resurrección ya queda bien claro que el Dios de Elías es el Dios verdadero y que Elías es un verdadero hombre y varón de Dios. Así que las pruebas, queridos hermanos, no vienen por casualidad. Las pruebas vienen para demostrarnos el poder de Dios y para fortalecer nuestra fe y para que nos demos cuenta de que Dios es fiel y es todopoderoso. Pero hay una tercera historia que también me venía anoche a la mente y me llamó muchísimo la atención y se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7, la ciudad de Samaria está pasando un hambre tremenda. Si os dais cuenta, hay un denominador común entre la primera historia, la segunda y esta tercera. ¿Cuál es ese denominador común? Una necesidad de un milagro. Y por eso el mensaje de hoy lo he titulado Milagros en tiempo de crisis. Porque es en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, en tiempos cuando los recursos humanos no sirven para nada, es cuando viene y se demuestra el poder y la fidelidad de nuestro Dios. La ciudad de Samaria está sitiada, la gente se está muriendo de hambre, las madres están comiendo a sus hijos, la ciudad está siendo aniquilada de una forma brutal. Pero sin embargo la Biblia cuenta, no voy a leer todo el pasaje, pero les digo dónde está para que después ustedes lo lean tranquilamente. Primera de Reyes, capítulo 7, del 1 al 20. La Biblia cuenta la historia de unos leprosos, de 4 leprosos, que la tradición dice que podía ser uno de ellos Giesi y 3 de sus hijos. No lo sabemos, simplemente es un comentario. Ellos comenzaron a pensar y dijeron, si nos quedamos dentro de la ciudad, moriremos sí o sí de hambre. ¿Por qué no salimos y nos pasamos al enemigo, a los sirios que están rodeando la ciudad, para ver si nos perdonan la vida y tenemos alguna posibilidad de sobrevivir? Y así sucedió. La Biblia dice que estos 4 leprosos salieron, se fueron al campamento del enemigo y se lo encontraron totalmente vacío. Comenzaron a comer, comenzaron a llenar sus estómagos, hacía mucho tiempo que no comían. Y en medio de todo lo que estaban haciendo, se pararon y dijeron, no estamos actuando correctamente. No estamos siendo buena gente. Nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos se están muriendo de hambre y nosotros aquí nos estamos pegando un gran festín. Vayamos a la ciudad y digamos que el enemigo ha huido, que el campamento está vacío. No sabemos lo que ha ocurrido, pero que salgan y que coman porque está toda la comida, están todos los animales y el botín esperándoles. El rey de la ciudad de Samaria pensaba que era una estrategia del enemigo. Mandó a una pequeña cuadrilla para que fueran a comprobar y efectivamente el enemigo había huido y el pueblo de Dios no se había dado cuenta. Es decir, el problema estaba solucionado, pero estaban en la ciudad por falta de información, por falta de conocimiento, pasándolo mal, muriéndose de hambre. Aplicación, una de las aplicaciones que le podemos dar a esta tercera y última historia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos han estado comiendo comida en malas condiciones, comida en alimento espiritual envenenado?
Sin embargo, ha llegado el tiempo de despertar, de salir de nuestro confinamiento espiritual, de ir más allá de lo que hasta este momento habíamos oído y conocido y experimentado, y darnos cuenta de que Dios tiene lugares donde podemos comer, lugares donde podemos ser ministrados, lugares donde podemos ser instruidos en la palabra, y nosotros, como aquellos leprosos pero sanados y restaurados de nuestra lepra por el poder y la sangre de Cristo, tenemos un mensaje que decirle a los que se mueren de hambre, a los que no tienen esperanza, a los que están a punto de quitarse la vida pensando que no hay un más allá. Pues sí hay un más allá, y lo que hay más allá de nuestra miseria, de nuestra tristeza, de nuestro confinamiento, es vida y vida en abundancia. Es Cristo Jesús nuestro Señor el que quiere sorprendernos, el que quiere renovarnos, el que quiere que crezcamos en la fe, y el que quiere que ahora aprovechemos el tiempo y le demos honra y gloria al Señor. Decía el otro día el pastor Freddy, cuando intervenía por teléfono en esas llamadas que hemos hecho últimamente: mira, no sé si lo ha producido esto el diablo, si lo ha mandado Dios, si lo han hecho los chinos en un laboratorio, me da exactamente igual. Lo que yo sé es que ahora la iglesia tiene una oportunidad de oro para renovarse, para crecer, para madurar y sobre todo para prepararse, porque esto es simplemente un pequeño, créame, un pequeño botón de muestra de lo que viene en el futuro. Esto no tiene nada que ver con los caballos del libro de Apocalipsis que cambian de color, con los sellos, con las trompetas y con las copas. Esto es simplemente el principio de dolores. Pero la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que sacar la cabeza bajo tierra y darse cuenta de que ahora más que nunca tenemos que vivir con esperanza. Tenemos un mensaje que transmitirle al mundo. Tenemos que ser la sal y la luz de la tierra. Y por eso, amados hermanos, basta de quejarnos, basta de lamentarnos, basta de lloriqueo, y levantémonos en el nombre de Jesús, porque el Señor nos quiere alimentar física y espiritualmente. El Dios de Elías es nuestro Dios, el Dios que visitó la casa de miseria y de pobreza y de muerte y de tristeza de la viuda de Sarepta de Sión. Es el Dios que hoy quiere tocar a la puerta de tu casa. Y qué curioso que en Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo viene a la puerta de su iglesia y llama, dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y quién pone la cena? ¿Quién pone la comida? ¿Quién provee el alimento? Aquel Señor Jesucristo que temprano en la mañana, cuando se encuentra a sus discípulos desanimados y cansados, después de haber intentado pescar y no haber cogido ni un solo pez, y les dice: ¿habéis pescado algo? Y le dicen al maestro: nada, en toda la noche no hemos pescado nada. Y dice la Biblia que cuando llegaron a la orilla, después de haber cogido una pesca milagrosa impresionante, dice que vieron allí preparada la comida. Es el Señor el que ya tiene preparada la comida. Es el Señor el que ya tiene la respuesta a tu petición. Es el Señor el que ha dado la orden, el que ha abierto el cielo. Y estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo de refrigerio, en un tiempo de cambio. Es un tiempo de visitación genuina a la iglesia, y es un tiempo para aprovecharlo, mi querido hermano y amigo. Por eso Dios se ríe de las limitaciones, Dios se ríe del hambre, Dios se ríe de la sequía, Dios se ríe del factor tiempo. Ahora es una oportunidad hermosa que podemos tener para vivir esa vida de fe y de esperanza y de confianza que tenemos en el Señor. Miren, en 24 horas la miseria cambió. Permítame decirles, y concluyo, que fue el profeta, el varón de Dios, el que dijo: mañana a estas horas habrá comida, habrá alimento, mañana habrá cambiado todo. Alguien se burló de la palabra del profeta. Alguien dijo: mañana, nada, olvídense, es mentira, eso es un cuento, es una falsa expectativa. Y el profeta le dijo: lo verás con tus propios ojos, pero no disfrutarás de la bendición. Queridos hermanos, las cosas van a cambiar. Las cosas ya han comenzado a cambiar. Las cosas están comenzando a ser transformadas, renovadas por el Señor. Pero vamos no solamente a verlas, sino a vivirlas y a disfrutarlas para la honra y para la gloria del Señor. Recuerda, Él es el Dios que provee, Él es el Dios que nos cuida, y Él es el Dios que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a orar.
y terminar este culto, terminar esta reunión, dándole muchas gracias al Señor por este privilegio que nos ha dado un domingo más de poder estar aquí reunidos en su presencia. Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio tan grande que nos has dado en esta tarde de estar aquí reunidos. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos participado del pan y del vino, hemos orado por vidas necesitadas, por enfermos, hemos escuchado tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des una semana victoriosa y bendecida. Pedimos, Señor, que tú mandes tus cuervos, que mandes tu ayuda. Tú lo sabes hacer y tú lo puedes hacer muy bien, Señor. Bendice a mis hermanos, gracias por los hermanos que en esta tarde nos saludaron. Nuestro hermano Osman allí en Estados Unidos, nuestro hermano Humberto, su familia. Señor, guarda a tu pueblo, aviva tu obra y sobre todo, Señor, danos una semana en la que podamos sentirnos útiles y en la que podamos bendecir y ayudar a muchas personas que tanto, tanto lo necesitan. Ponemos nuestra vida y nuestras familias en tus manos y te damos las gracias por todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, vamos a terminar esta reunión, vamos a terminar este culto cantando y alabando al Señor con esa canción que ya es un lema en este tiempo de cuarentena. Lo importante es mantener la fe, no tener miedo, seguir adelante, confiado en el Señor, y sabemos que nuestro Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una semana victoriosa y bendecida. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Y el que cree en él no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos, de todo mal Él nos protegerá. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Shema mi lo me faje, esta emuna le ave, verano y ese me deja ahora, yo me lo talgo Shema mi lo me faje, esta emuna le ave, verano y ese me deja ahora, yo me lo talgo Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. El que cree en él no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Al Rey del universo lo tenemos, de todo mal él nos protegerá. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Aleluya. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Sigamos orando para que el Señor nos bendiga y nos use en esta semana. Gracias de todo corazón una vez más a todos los que nos apoyan, a todos los que sabemos que están al otro lado orando, apoyando esta obra, este ministerio. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada hasta el último rincón de la tierra. Que corra la palabra de Dios. Compartan estos cultos, compartan estos devocionales, estas enseñanzas. Mañana, Dios mediante,
De lunes a viernes tendremos el devocional cada día. Por la tarde nos encontraremos para responder a más preguntas que ustedes nos hacen llegar. Y les deseo a todos ustedes que tengan una semana llena de la bendición del Señor. Que Dios les bendiga y que el Señor les acompañe siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Nos vamos a poner en pie para tener una lectura de la palabra del Señor. Es un salmo muy conocido, pero que nos invita a entrar en la presencia del Señor con gratitud para alabarle, para bendecir su nombre. Y quiero dar la bienvenida a todos en esta tarde, aquí en este lugar, en Santa Cruz de Tenerife, y también quiero dar la bienvenida a toda la iglesia virtual en todas partes del mundo y a los que no son miembros de esta iglesia, pero también van a estar atentos a este culto. La palabra del Señor dice así en el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová, que es Jehová, es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La palabra del Señor nos invita a alabarle, ¿verdad?, a bendecir su nombre, porque Él es bueno, Él se merece toda nuestra alabanza, toda la gloria y toda la honra. Así que en esta tarde vamos a presentar este culto en oración y después vamos a alabarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro espíritu. Amén. Señor, te presentamos este culto, no sin primero entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, Señor, porque tú eres bueno y digno de ser alabado, Señor. Prepara nuestros corazones para que en este día, oh Señor, podamos alabarte en espíritu y en verdad, como solo tú mereces, oh Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Gracias por todos los hermanos que aún a través de las redes en esta tarde se están congregando, Señor, en un mismo sentir juntamente con nosotros. Pedimos que tú extiendas tu mano poderosa sobre todos los que están enfermos, Señor. Hay necesidades en medio de tu pueblo, Señor. Sabemos que hay corazones que te alaban y te bendicen a pesar de sus enfermedades y sus limitaciones físicas, Señor. En esta tarde, Señor, que todos podamos, Señor, elevar nuestros espíritus a ti, no importa cómo estén nuestros cuerpos, porque tú, oh Señor, nos puedes elevar a una dimensión sobrenatural, porque estando en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por eso ustedes siempre considérense privilegiados y bendecidos de poder estar en esta tarde en este lugar, cuando otros, ya digo, les hubiera gustado venir, incluso se anotaron, pero que no pueden estar por los problemas que todos ustedes saben. Gracias a Dios que por lo menos desde la casa se puede ver el culto y la alabanza, e incluso compartir con otras personas, y gente que está en otros países, en otros continentes, también pueden en su casa recibir en esta tarde la palabra. Y damos gracias a Dios por todos los hermanos de muchas partes del mundo que se conectan cada semana y que son bendecidos y que nos mandan sus testimonios y nos dicen lo que el Señor está haciendo en sus vidas, cómo las escamas se están cayendo de sus ojos y cómo están recibiendo la palabra de Dios y sus vidas están siendo bendecidas y prosperadas por el Señor. Toda la gloria y la honra sea para Él. Voy a pedir a los más pequeños si ya pueden pasar por favor a sus clases de la escuela dominical. Los demás nos vamos a quedar aquí. Y quiero invitarles en esta tarde a que vayan buscando ya en su Biblia, si la han traído, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. El nombre original de este libro en hebreo es Devarim, que significa palabras. Devar, palabra, Devarim, palabras. Palabras, muchas de ellas que se repiten, se reiteran en el libro de Deuteronomio,
libro que fue escrito por Moisés. Saben ustedes que aparte del Salmo 90, un salmo precioso que escribió Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como la Torá o la ley, el Humash en hebreo, que viene de la palabra Hamesh, que significa 5, los escribió Moisés. Y son libros muy hermosos, son libros de verdad que todos ustedes deberían de leer. Estoy seguro que si leen el libro del Génesis, vas a disfrutar muchísimo de sus interesantes historias, de sus personajes, de los milagros. El libro del Éxodo exactamente igual, es un libro extraordinario. Ya tal vez si te metes en el libro de Levítico la cosa cambia, porque el libro de Levítico era un manual para los levitas, y entonces ahí hay muchos sacrificios y muchos corderos y mucha sangre y muchas cosas, ¿verdad? El libro de Números también es un libro muy hermoso, también muy fácil de entender, entre comillas, ¿verdad? Y el libro de Deuteronomio, de Devarim, es como una especie de resumen de los 5 libros y de mandamientos y de ordenanzas y de estatutos que el Señor le fue dando a su pueblo, Israel, en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. En esos libros encontramos 613 mandamientos. 613 mandamientos que le ayudaban al pueblo de Israel a ordenar su vida en todos los aspectos cotidianos. Hay leyes para los agricultores, para los ganaderos, para los soldados, para los casados, para las viudas. Hay leyes para cuando se iba a la guerra. Hay prácticamente leyes para todo. 613 mandamientos. Ahora bien, dentro de esa cantidad inmensa de mandamientos, hay unos mandamientos que tienen que ver con una serie de fiestas o de celebraciones anuales que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo durante toda su existencia. Aunque el pueblo de Israel es un pueblo, como algunos lo han definido, un pueblo muy fiestero, un pueblo muy jovial, porque siempre están celebrando algo y salen de una fiesta y ya se están preparando para la siguiente, y es un pueblo que saben disfrutar de la vida y cantan y bailan por todas partes. Había tres fiestas de obligatorio cumplimiento para el pueblo de Israel. Y la primera de esas fiestas de obligatorio cumplimiento se tenía que celebrar en el mes de Abib, que es el primer mes del año en cuanto al calendario religioso. Ellos tenían 2 calendarios, digamos, por así decirlo, el civil y el religioso. El calendario religioso, el calendario, digamos, bíblico, por decirlo de alguna manera, empezaba con el mes de Abib, que suele caer generalmente entre los meses de marzo y abril, en la primavera. Y era cuando se tenía que celebrar esta fiesta que ahora mismo, desde la tarde de ayer, se está celebrando en el pueblo de Israel. Y es la famosa fiesta de la Pascua o de Pesaj, de la cual quiero hablar en esta tarde. Y quiero llevarles al libro de Deuteronomio, al 5.º libro de la Biblia, concretamente al capítulo 16, Deuteronomio capítulo 16, los primeros versículos. La palabra del Señor nos da la siguiente información, los siguientes datos. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará nada hasta la mañana. Versículo 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación.
6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne al Señor tu Dios, no trabajarás en él. Hasta aquí la palabra del Señor. La primera fiesta del año que tenían que celebrar se llamaba la fiesta de la Pascua o Pesaj, que significa saltar. Eso es lo que significa la palabra Pesaj en hebreo, saltar. Tenemos que hacer un poco de historia para entender un poco el trasfondo de esta fiesta y por qué tenían que celebrarla y por qué todavía, después de tantos siglos y milenios, por qué todavía la tienen que seguir celebrando en el pueblo de Israel, por estatuto perpetuo. Ahora bien, comencé a hacer una lista, no la voy a compartir en esta tarde, pero me llamó muchísimo la atención de la cantidad de cosas que Dios ha hecho durante la noche. Una de ellas fue sacar durante la noche, al atardecer, ya entrando la noche, después de la cena, a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero les animo a que ustedes indaguen en su Biblia y comiencen a buscar versículos e historias, gente que soñaba cosas que Dios hacía durante la noche. Ahora bien, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel, por circunstancias que yo creo que ya la mayoría de ustedes conocen, se encontraba en el país de Egipto. En hebreo la palabra Egipto es Mitzraim y empieza por una letra que es la letra M o Mem y termina por otra letra que también se llama la letra Mem, pero es diferente a la hora de escribirla. Porque así como nosotros en nuestro alfabeto tenemos una sola M, en hebreo hay 2. Una que se escribe al principio de las palabras y una M que se escribe de una forma diferente, como si fuera un cuadrado totalmente cerrado, al final de las palabras. Y esto es muy interesante porque la primera Men o la primera M que aparece en el nombre Mitzraim o Egipto es una M abierta. Por la parte de abajo tiene una parte, digamos, abierta. Pero la Men Sofit, es decir, la M que se escribe al final de cualquier palabra, es una M cerrada. Y aquí hay una enseñanza muy interesante. Porque Egipto fue una puerta abierta para un pueblo desesperado, para un pueblo que carecía de alimentos en Canaán. Y tuvieron que descender a Egipto y allí encontraron comida y allí se radicaron y pasaron casi 4 siglos desde que bajaron los primeros, que bajaron 70 personas hasta que lograron salir a través de la mano de Moisés, el Señor a través de la mano de Moisés. Pero al final aquel país que le ofrecía de todo, trabajo, tierras, prosperidad, abundancia, dinero, se convirtió en una especie de jaula de oro. Aquella historia que empezó muy bonita, sabiendo que José no había muerto, sino que era un hombre muy importante e influyente en Egipto, aquella historia tan hermosa de cómo baja su padre y sus hermanos y se reconcilian y hay un encuentro, un reencuentro familiar y todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? Todo aquello que empezó de una forma tan bonita terminó un auténtico desastre, porque a la muerte de esa generación y de ese faraón se levantó un faraón terrible y viendo cómo el pueblo se había multiplicado de una forma tremenda, dice que tuvo miedo de los hijos de Israel y los sometió a dura servidumbre. Y estuvieron durante muchísimos años siendo esclavos, trabajando sin derechos, de sol a sol, con una fatiga tremenda y maravillas que Dios va a hacer, primero para fortalecer el ánimo y la fe de su pueblo, y en segundo lugar y más importante, para que el faraón reconozca que el único Dios que existe es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y del pueblo de Israel. Así que son señales y maravillas que lo que van a hacer es golpear la arrogancia y la soberbia de Faraón para que al final, después de un largo periodo de tiempo, un año, él reconozca que él no es un Dios, que sus dioses no sirven absolutamente para nada y que sí o sí Israel se va a marchar de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Así que partimos de la base que lo que Dios va a hacer durante un año son señales y maravillas en Egipto. Y ahora les voy a poner la lista para que ustedes vean cuáles fueron esas señales o maravillas
que el Señor hizo durante ese año en Egipto. La primera señal, la primera cosa sorprendente que el Señor hizo fue convertir las aguas en sangre. Aguas que para los egipcios eran sagradas. Adoraban al río Nilo como si fuera la fuente de la vida. De hecho, todos los días el faraón, su familia, se iban a bañar, a purificar en las aguas del río Nilo, porque ellos consideraban que las aguas del río Nilo eran aguas sagradas. Así como hoy en día en la India creen que el río Ganges son aguas sagradas, y es todo lo contrario, pues en aquel tiempo el río Nilo para los egipcios, para el faraón, eran aguas sagradas. Pues esas aguas que adoraban y esas aguas que reverenciaban y en las que iban a zambullirse cada día para purificarse, se terminaron convirtiendo en sangre. Y esa fue la primera plaga. El primer golpe a la arrogancia del faraón y de los egipcios fue que las aguas que adoran se te van a volver en tu contra. A un animal que los egipcios adoraban, al final se les terminó convirtiendo en una auténtica pesadilla, porque la segunda maravilla o señal que Dios hizo en Egipto fue una plaga de millones y millones de ranas que se te metían por todas partes. Y mientras hablo de esto, pienso en el pastor, en este pastor de Cuba que conocí. Tal vez Carelli me puede recordar el nombre, el pastor de Pinar del Río, que un día fuimos a una convención de hombres y dormimos en una habitación. El pastor Oreste, efectivamente, gracias. Nos quedamos en una habitación, 4 o 5 hombres a dormir, y por la noche yo notaba algo de frío en el cuerpo, algo así como frío. Y yo decía, oye, qué rico con el calor que hacía allí, pero de repente este pastor empieza a gritar y encendió toda la luz. Y es que la habitación se nos había llenado de ranas. Y él le tenía pánico. Le tenía o le tiene, no sé. Le tenía pánico a las ranas. Pero yo, mira, estaba tan cansado que yo le digo, mira, me da igual si son ranas, si son sapos, si escupen o lo que haga, me da igual. El hombre no pegó ojo en toda la noche. Me dice, mira, yo no puedo dormir aquí. Teníamos toda la cama, los zapatos, todo lleno de ranas. Y entonces dice, me voy al baño a dormir. Y cuando el hombre llega al baño y apagamos la luz, los gritos se oían en todo Cuba. Porque en el baño había el doble de ranas que lo que había en la habitación. Tremendo. Pero eso no era una plaga, eso eran unas cuantas. Ahora imagínense millones y millones de ranas. Cuando levantabas una olla, cuando te ibas a bañar, cuando te ibas a acostar, cuando a todas partes, una multitud de ranas por todas partes. Piojos. ¿Alguna vez habéis tenido piojos? ¿Verdad que cuando uno habla de piojos como que a uno le pica la cabeza? No sé si es psicológico, no sé lo que es, pero uno piensa. Y como veas al de al lado rascarte, dice, uy, cuidado que este tiene piojos. Hay algunos hermanos que no tienen ningún problema con eso, porque no tienen dónde agarrarse los piojos. Plaga de moscas terribles. Estas moscas que molestan y molestan y molestan. Que uno dice, Dios mío, de verdad que qué terrible. ¿Para qué existe este bicho? ¿Para qué existe esto? El ganado comenzó a enfermarse, unas úlceras, unas enfermedades tremendas, se morían. Lo curioso de todo esto es que Dios como que trazó una línea, porque los judíos, las tribus de Israel vivían en un territorio de Egipto llamado la tierra de Gosén, y los egipcios vivían en otra parte del país, y lo curioso es que las plagas ocurrían de aquí para allá, a los egipcios les afectaban, pero de aquí para allá donde estaba el pueblo de Dios no les pasaba absolutamente nada. Dios hizo una diferencia tremenda entre unos y otros. Después vino una plaga de úlceras terribles, de pústulas en la piel, algo realmente muy repugnante. La plaga de granizo, por si fuera poco. Agua congelada que destruyó todo lo que tenía verde y vida. No contento con esto, vino una plaga tremenda de langostas. La penúltima plaga fue la plaga de tinieblas. Dice que las tinieblas se podían palpar. Era algo tan terrible que durante días no podían ni moverse del sitio porque no se veía alrededor absolutamente nada. Y lo curioso es que a continuación de las tinieblas que afectaron a todo el país, automáticamente viene la muerte de los primogénitos. Qué tremendo, ¿no? No nos da tiempo de ir explicando por qué de este orden, ¿verdad? Pero hay algo que Dios quería que quedara bien claro.
Y es que Dios controla y domina el cielo, la tierra, el agua, los animales, los insectos y la vida de los seres humanos. Al final de un año de golpe tras golpe, de golpe tras golpe, se pueden ustedes imaginar cómo estaba el país de Egipto. Totalmente desmantelado, destruido, arruinado económicamente. Incluso el primogénito, el príncipe, el heredero de Faraón murió, porque la Biblia dice que esa plaga sí iba a afectar a todo el mundo, tanto judíos como gentiles, pero podían hacer algo para evitar la muerte de los primogénitos. Fue una plaga selectiva, fue algo que no afectó a todo el mundo, pero sí iba a afectar única y exclusivamente a los primogénitos, tanto de personas como de animales. La única manera de evitar la muerte era matando un cordero, con la sangre de ese cordero pintar el dintel, los postes y la puerta de la casa, y dice que a medianoche, cuando comenzaran a morir los primogénitos, en toda casa, en todo lugar donde hubiera la sangre en la puerta, no moriría el primogénito. Me imagino que para muchos habrá sido una locura creer esto, ¿no? Me imagino que para algunos habrá sido una tontería decir, pero la sangre nos va a salvar de la muerte. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo detrás de todas y cada una de estas plagas el Señor está tratando de demostrarle a los egipcios y al mismísimo Faraón que el único que tiene el poder y el control de todo en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra es nuestro Dios, y no ningún hombre ni ninguna autoridad o divinidad que el hombre haya inventado? Esa noche fue la última noche que Israel pasó en Egipto. Nunca más volverían a pasar ni un solo día en la tierra de Mitzraim o en la tierra de Egipto, en la tierra de estrechez, ¿verdad? Y esa noche celebraron una fiesta que fue la primera vez que se celebra la Pascua o Pesaj. ¿Por qué digo que Pesaj significa saltar? Porque el ángel de la muerte, cuando pasaba por las calles de Egipto, si veía la sangre, saltaba, pasaba a otra casa y de ahí a otra, y no hería la casa donde estaba la sangre. Esa noche celebraron la fiesta de la Pascua. Y dice en Deuteronomio capítulo 16 cómo tenían que celebrarla, qué tenían que comer, qué no tenían que comer. Y es una fiesta donde todo lo que se hace tiene una razón de ser. La forma como te sientas, la forma como bebes, lo que bebes, por qué lo bebes, por qué comes esto y no comes aquello. Absolutamente todo lo que se hace en la noche de Pesaj, en la noche de la Pascua, todo tiene una razón de ser y una explicación. Durante esa celebración, durante esos días de larga celebración, comen algo que se llama matzá. Matzá es un pan sin levadura, pero realmente tiene esta forma, en algunos casos cuadrada, como si fuera una galleta, y en otros casos también así como una torta redonda. Es harina y agua, sin levadura. Esa noche tenían que apresurarse, no había tiempo para que leudara la masa. Por lo tanto, agua con harina y rápido que nos vamos y nunca más volveremos a la esclavitud, porque ha llegado la noche de nuestra liberación. Tengo un libro que compré en el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv hace años, justamente una fiesta, en la fiesta de la Pascua, y cuando entré a ver lo que vendían en esa tienda, encontré un libro que ya la forma me llamó la atención. Es un libro redondo. ¿Habéis visto alguna vez algún libro redondo? Pues esto es un libro. Y aquí explica todo lo que se hace en la fiesta de la Pascua. Todo lo que se hace se llama Seder. El Seder significa orden. Todo lo que se canta, los juegos que los niños hacen, las canciones, las letras, los versículos que se hacen, por qué toman 4 copas de vino, por qué comen hierbas amargas, por qué comen cordero, etcétera, etcétera. Es interesante notar porque en esa fiesta, en esa noche, pues tienen que comer hierbas muy amargas. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tienen que recordar durante toda su existencia la amargura de la esclavitud. Y tienen que mojar hojas de lechuga en agua salada
para recordar las lágrimas que vertieron sus antepasados en Egipto y para recordar la brocha o el hisopo que utilizaron para pintar las puertas y los postes de la casa. Y esas 4 copas de vino que tienen delante de ellos les recuerdan 4 promesas. Una de ellas dice: yo os sacaré de la esclavitud. La segunda: yo os libraré de la dura servidumbre de Egipto. La tercera: yo os redimiré con brazo extendido. Y la cuarta: yo os tomaré por mi pueblo. Todo lo que se hace esa noche les recuerda aquella noche que fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud. Es la noche de las preguntas. La cena comienza con la siguiente pregunta. Siempre igual, ¿eh? ¿Por qué esta noche es diferente a las demás noches? Y entonces cada uno de los que se sientan en la mesa tienen que decir: esta noche es diferente a las demás noches, porque en una noche como esta Dios nos sacó del Egipto y nos liberó, y comienzan a contar toda la historia, y constantemente, año tras año, generación tras generación, repiten y repiten la misma historia. Pero hay algo que hacen que no tiene ninguna explicación. Lo han convertido en un juego para niños, y es meter en la masa de la matzá, un muñequito, y el niño que lo encuentre le darán un caramelo. Nos recuerda un poco esto el famoso roscón de Reyes, ¿verdad? El roscón de Reyes, donde hay una, ¿cómo lo llaman? Una judía, ¿no? Y donde hay un rey pequeñito, que el que lo saca se pone la corona de cartón, por lo menos era el rey un día, ¿no? Cuando le dices: ¿y por qué meten un muñequito dentro de la masa?, no se dan cuenta de que eso representa que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, estuvo dentro de la tierra, y el que lo encuentre será bendecido y será libre, no solamente de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y es curioso que en esta época del año, entre marzo y abril, cuando se celebra en el mes de Aviv, o en el mes de la primavera, el primer mes del año religioso, la Pascua, fue cuando el Señor Jesucristo decidió subir a Jerusalén, porque siempre cuando se va a Jerusalén siempre hay que decir: subimos a Jerusalén, porque está en alto. Y esa última noche que se celebraba los panes sin levadura y se celebraba la fiesta de la Pascua, dijo las siguientes palabras. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, el pasaje que se ha leído en esta tarde, el Señor Jesucristo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros de esta Pascua antes de que padezca. El Señor Jesucristo decidió en esa celebración, en esa fiesta, en esos días, entregar su vida en redención por todos nosotros. Ahora bien, el sumo sacerdote, que era el representante de todos los sacerdotes del pueblo de Israel, se iba hasta Belén. De Jerusalén se iba dirección al sur, 6, 7, 8 kilómetros como máximo, dirección a Belén, Betlehem, la casa del pan, y allí escogía 2 corderos y los llevaba a Jerusalén, y durante varios días los examinaban pelo por pelo, de la cabeza a la pezuña, para encontrarle el más mínimo defecto. Si encontraban el más mínimo defecto, automáticamente no podían ser sacrificados, no podían sacrificarse sobre el altar en la fiesta de la Pascua. Cuando veían venir de lejos al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, con los corderos, y siempre descartaban uno y mataban al otro, la gente salía de la ciudad a las calles y comenzaban a decir esta expresión que ustedes conocen en hebreo, que dice: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Hoshiana, que nosotros decimos Hosana. Hoshiana significa sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día, cuando venía el sumo sacerdote desde Belén, curiosamente, ¿verdad? Era en Belén donde se criaban los corderos. Era en Belén donde años atrás unos pastores durante la noche que vigilaban sus rebaños vieron un coro angelical diciendo: gloria a Dios en las alturas. ¿Se acuerdan? Pues ese mismo día, cuando la ciudad tenía que salir a recibir al sumo sacerdote que traía el cordero, resulta que se fueron por la otra puerta, por la puerta del este, no por la del sur, y comenzaron a decir exactamente lo mismo,
que le tenían que decir al sumo sacerdote: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, sálvanos. Y entonces salieron los sacerdotes y le dijeron: dile a tus discípulos y a las multitudes que se callen, porque lo están haciendo mal. No es por esta puerta, ni es a este hombre que viene montado en un pollino de asno al que hay que decirle esto, sino hay que ir por la otra puerta y decirle lo mismo, pero al sumo sacerdote que trae un animalito, un cordero inocente, para sacrificarlo sobre un altar. Y entonces el Señor dice: si estos callan, las piedras se pondrían a hablar. Y no se aprecia en español lo que Jesús quiso decir, pero la palabra hijo y piedra es casi igual, suena casi igual. Si ustedes se callan, mis hijos hablarían. Pero se tradujo por piedra, pero realmente es ven y no even, que es piedra o hijo. Pero a lo que vamos. Cuando él comenzó su ministerio, había un hombre que el Señor Jesucristo dijo que era un profeta. El último profeta que existió fue Juan el Bautista. Jesús dijo: la ley y los profetas llegaron hasta aquí, hasta Juan. De Juan hacia adelante entramos en una nueva etapa. Ya no estamos bajo la ley ni los profetas, ahora estamos en otro periodo, ahora entramos en el reino de Dios que se ha acercado a vosotros. Si queréis entrar, arrepentíos y convertíos para poder participar de este nuevo sistema de gobierno, de relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Pero a Juan el Bautista lo llama el último profeta. Y ese último profeta, ese gran varón de Dios, dijo cuando el Señor Jesucristo fue a bautizarse por él a las aguas del río Jordán: este es, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué diferencia tan grande entre matar a un cerdo y matar a un cordero? ¿Habéis estado alguna vez en alguna matanza de cerdos? No te lo deseo. No lo hagas, porque es un espectáculo terrible. Yo no sé si el cerdo se lo huele, pero el cerdo, cuando ve a aquel venir con el cuchillo al matarife, se pone a gritar como un loco, y hasta que logras agarrarlo y subirlo encima de la mesa y clavarle el puñal y le sale así los chorros de sangre, aquello es terrible. Sin embargo, al cordero enmudece. No hace nada, no hace ningún grito, no hace ningún espaviento de irse, sino que incluso se calla y extiende el cuello para que se lo degollen, se lo corten. Y por eso Isaías dijo que cuando el Mesías viniera sería como un cordero que sería llevado al matadero, y enmudeció y no abrió su boca. Y por eso el Señor Jesucristo no le dijo a sus discípulos ni a nadie que se callaran y que no le dieran la bienvenida, porque él sabía perfectamente que aquellos corderos que venían de Belén para ser sacrificados sobre el altar allí en el templo, no podían nunca, jamás perdonar ni limpiar los pecados de nadie. Porque si lo hubieran hecho, ¿para qué lo tienen que hacer todos los años? Ya con el año anterior, ya está, y para siempre. Pero el que verdaderamente quita para siempre los pecados de nuestros corazones no son la sangre de los animales inocentes, sino es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ellos salen de Egipto, ellos tienen que recordar primeramente lo que fueron, porque no vas a disfrutar de tu libertad si no recuerdas que fuiste un esclavo. Vas a valorar lo que es ser libre cuando recuerdas de dónde te sacó el Señor. Y por eso cada año ellos tienen que recordar: erais esclavos, condenados a trabajos forzados, condenados a la muerte, trabajar de sol a sol. Y si no llega a ser por la misericordia, por la gracia y por el amor de Dios, todos hubierais muerto como esclavos en Egipto. Pero Dios se apiadó de vosotros y os escogió, os eligió, no por ser el pueblo más grande, el más importante y el más digno, sino por el hecho de que nadie os quería. Por eso Dios os compró. No porque fuerais un pueblo especial o diferente a los demás, sino fue todo lo contrario. Yo les haré después un pueblo especial. Yo después les haré un pueblo diferente. Pero antes ustedes no valían nada. Eran una manada de esclavos destinados a la destrucción, a la aniquilación. Pero Dios los escogió, Dios los redimió y los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida y que puedan vivir en libertad. Y todo eso que ocurrió en lo natural es una sombra
de lo que ocurre en lo espiritual cuando una persona reconoce que es un esclavo, no de un faraón, pero esclavo de Satanás, y que necesitaba ser libre. Pero ¿cómo iba a poder ser libre? ¿Quién se iba a apiadar o acordar de mi vida? Jesucristo, el Rey de Reyes, que el que me amó desde antes de la fundación del mundo, vino a morir por mí en la cruz. Y no me llevó a una tierra gloriosa donde fluye leche y miel, como en el caso de los israelitas, sino que me llevó a su misma presencia para darme vida y vida en abundancia. Así que si un judío, como en estos días me ha escrito, por ejemplo, nuestra hermana Marta de Jerusalén, dice: nosotros los judíos somos 2 veces libres, porque hemos sido libres del faraón en el pasado y ahora somos libres del diablo a través de Cristo Jesús. Y si alguien entendió la profundidad y el alcance y la repercusión de esta fiesta profética, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo, que entendió perfectamente que todo lo que se hacía allí era simplemente una preparación para que cuando llegara el verdadero Mesías y pagara el precio en la cruz, la gente entendiera por qué pasó lo que pasó en el pasado. Y miren, por ejemplo, lo que él dice en 1 Corintios capítulo 5, a partir del versículo 7 en adelante. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿que es quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo entendió que así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto de la mano del faraón, el Señor Jesucristo nos ha liberado a nosotros de las garras del diablo y nos ha llevado a su reino para que nunca más seamos esclavos de nada ni de nadie por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes analizan cada una de las plagas, se van a dar cuenta de que había plagas que producían dolor físico, molestia física, pero había plagas que eran dolores psicológicos, auténticas torturas. Cada una de esas 10 plagas, si ustedes las analizan detenidamente y se ponen en el lugar de esa gente en aquel tiempo, se van a dar cuenta de que fue un año terrible, terrible para el pueblo de Egipto. Al final hasta terminaron muriendo miles de egipcios. Pero sin embargo fue un año glorioso y maravilloso para el pueblo de Israel, porque así como el mundo fue probado y golpeado de una forma terrible, el pueblo de Israel se dio cuenta de que el Dios que ellos tenían marcaba una diferencia entre unos y otros. Y sabía de quién era esta vaca y de quién no era esta vaca. Y sabía dónde vivían sus hijos y dónde no vivían sus hijos. De tal manera que si para uno fue un año terrible, para otro fue un año de bendición espectacular, inolvidable. Tan inolvidable que todos los años lo siguen recordando. Esa noche recuerdan las plagas, recuerdan a Faraón, recuerdan la liberación, recuerdan absolutamente todo. Así que, repito, fue el peor año de la vida para el Faraón y para su país, pero fue el mejor año de la vida para su pueblo. ¿No encuentran ustedes una similitud con lo que nos está pasando a nosotros? En este último año, Dios ha sacudido la arrogancia, la soberbia y la economía de todas las naciones de la tierra. Naciones que vivían bien del turismo, que andaban bien en cuanto a la economía. Ha sido una ruina tremenda y una humillación para muchísimos líderes a nivel mundial de no saber qué hacer, de no tener recursos ni salida para solucionar sus problemas. Pero ¿saben ustedes que para la iglesia del Señor Jesucristo a nivel general ha sido un año glorioso y maravilloso, donde hemos visto la diferencia que Dios hace entre unos y otros y cómo Dios guarda, prospera y bendice a su pueblo que confiamos y creemos en Él? Ha sido una plaga mundial, ha sido una humillación para todas las naciones de la tierra. Y claro, también tengo que decirles que hubieron judíos que no quisieron obedecer, que perecieron y fueron víctimas de las plagas. Como también tengo que decirles que multitudes y miles de egipcios
creyeron a lo que Dios estaba haciendo y creyeron en el Dios de Israel, y cuando salieron de Egipto, ellos también salieron y fueron con ellos rumbo a la tierra prometida. Claro que sí, pero estamos en unos tiempos en los que Dios está probando al mundo. Y lógicamente nosotros como pueblo de Dios vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos simplemente de paso. Y cuando llueve, pues nos mojamos todos, los creyentes y los inconversos. Y cuando sale el sol, nos calentamos tanto unos como otros. Pero eso es en lo natural, pero ¿y en lo espiritual? ¿No has crecido? ¿No has madurado? Yo veo algunas personas aquí que hace poco tiempo atrás nunca hubieran venido. Si no hubiera sido por las pruebas, si no hubiera sido por las dificultades. Y si me dirijo a los que están en su casa en este momento viéndonos, que pueden haber miles y miles de personas ahora mismo escuchándonos y viéndonos en directo, ni les cuento la cantidad de cientos y cientos y de miles de personas, de familias, que en este tiempo se han acercado al Señor, que se han arrepentido, que se han reconciliado con el Señor, que han dejado la idolatría, que han dejado el desorden. Ni se imaginan ustedes lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios está haciendo y lo que el Señor continuará haciendo, porque estamos en un tiempo en el cual Dios está demostrando su gloria como nunca antes lo habíamos visto en nuestra vida. Porque Dios siempre hará una diferencia entre aquellos que creen y aquellos que no quieren creer en Él. Los golpes no eran para el pueblo de Dios. Los golpes eran para Faraón y para los egipcios. Es que nosotros como pueblo de Dios no tenemos que aprender a base de palos. Bueno, lamentablemente hay algunos que prefieren ese sistema. ¿Quieres aprender a base de palos? Bueno, pues toma palo. ¿Quieres vara? ¿Quieres vara? Dios también tiene una vara, pero también tiene un cayado. Si quieres que Dios te pastoree y te lleve con el cayado, Dios tiene en su mano derecha cayado y en la otra vara. Tú eliges. ¿La vara para quién era? ¿Para su pueblo? No. La vara era para Faraón. La vara era para los egipcios. ¿Queréis palos? Toma palos. ¿No queréis doblar vuestras rodillas? ¿No queréis reconocer la divinidad de Dios? ¿No queréis humillaros? Venga un palo y otro y una plaga y otra. Ganados, no hay ganado. Economía, no hay economía. Agricultura, no hay agricultura. Hijos, no hay hijos. ¿Qué más quieres? Sin embargo, el pueblo de Dios era diferente el trato, porque el trato de Dios con nosotros es a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero en Egipto no había luz, había tinieblas. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra de Dios. Y cuando uno entra en el trato de Dios, no necesita aprender a base de palos. Ahora, si no quieres aprender por las buenas, vas a aprender por las malas, no te preocupes. Porque detrás de toda vara de Dios, detrás de todo golpe de Dios, hay una forma de demostrarnos que tenemos que corregir, que tenemos que enmendar el camino. Y si vamos a las buenas y nos dejamos tratar por el Señor, te vas a evitar mucho sufrimiento y te vas a evitar muchas lágrimas. Pero si no quieres entrar por el aro y si no quieres que el Señor te trate y te pastoree, Él tiene todos los sistemas habidos y por haber. Y te puedo asegurar que si fue capaz de humillar y de derrotar la soberbia y el orgullo de Faraón, con nosotros no va a tener ningún problema. Te lo puedo asegurar. Hermanos, para nosotros nuestra Pascua es Cristo. Porque nosotros no tuvimos esas experiencias nacionales ni personales como tuvieron los judíos en Egipto. Pero nosotros también podemos recordar en estos días que fue en esta época en la que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo a morir por nosotros. Y así como se ponía sangre en las puertas, en los dinteles y en los postes de la casa para evitar la muerte, nosotros tenemos la sangre de Cristo en nuestras vidas. Y la sangre de Cristo nos protege. Y la sangre de Cristo nos cuida. Y la presencia del Señor es poderosa, de tal manera que siempre habrá una protección sobrenatural sobre nuestras vidas. Y te digo algo, solo la eternidad nos revelará de cuántas cosas nos libró el Señor que ignorábamos. De algunas nos ha librado el Señor y lo sabemos, pero de cuántas cosas nos habrá librado el Señor, de peligros, de accidentes, incluso hasta de la muerte nos habrá librado el Señor. Pero por su misericordia estamos aquí, escuchando su palabra y gozándonos en este domingo por la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y le des gracias al Señor. Porque para el mundo hay vara, porque no quieren escuchar la palabra. Pero para el pueblo de Dios hay palabra, hay un bálsamo, hay paz, hay tranquilidad,
hay sosiego, porque esa es la forma como Dios quiere pastorear a su amada iglesia, con amor, con misericordia. El mundo lamentablemente no quiere aprender y por eso reciben palos y más palos. Pero para la iglesia del Señor Jesucristo, para el pueblo de Dios, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo morando en nuestros corazones y da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos, hijas de Dios. Bendito sea tu nombre. Ese año para los egipcios fue terrible. Ese año para los egipcios fue inolvidable. Vieron un país rico y próspero, destruido y humillado. Pero también fue un año maravilloso para el pueblo de Israel, porque se dieron cuenta de que Dios es un Dios todopoderoso. Aleluya. Dale gracias al Señor porque su sangre te ha limpiado. Dale gracias al Señor porque ahora eres parte de su cuerpo, de su amada iglesia. Y podemos vivir en victoria y en tranquilidad todos los días de nuestra vida, porque Él está con nosotros. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Queremos darte las gracias por tu sacrificio en la cruz, porque tú como Cordero ocupaste nuestro lugar. Y hoy te invitamos a que vengas a nuestros corazones, a nuestras vidas, y podamos experimentar un día más tu amor y tu misericordia. Señor, si hubiera alguien aquí entre nosotros hoy, o alguien en sus casas que nunca ha abierto la puerta de su corazón a tu gracia, a tu amor, tócale el corazón para que hoy reconozca que te necesita y que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, oh Dios, porque tú nos has demostrado con maravillas y señales que tú eres el Dios verdadero y que no hay nadie como tú, Señor. Los ídolos de las naciones tienen boca pero no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Pero nuestro Dios habla, sana, liberta, bendice, restaura, ayuda a todo aquel que clama con un corazón genuino y sincero. Aleluya. Gracias por la obra maravillosa que has hecho en nosotros. Gracias por tu paciencia, Señor. A ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te invito a que te pongas de pie conmigo en esta noche.